externa del tímpano y la porción celular del oído interno. Del mesodermo deriva lo que es el pabellón auricular, la capa media del tímpano, la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, y la porción del oído interno, ¿no? Es decir, la porción ósea básicamente. Y del endodermo nace lo que es la caja del tímpano, lo que es la parte interna, en este caso sería la parte membranosa del tímpano, y la trompa de Eustaquio, ¿ya? Entonces, solo para recordar de dónde deriva cada parte que forma lo que es en general el oído. El oído tiene dos funciones, ¿no? Uno es captar la onda sonora, la cual viene a ser la parte de la transmisión del sonido, y la otra es realizar la función, que por un lado sería escuchar, la cual sería la función auditiva, y por el otro lado sería el equilibrio, ¿ya? Para la transmisión se encarga lo que es la porción externa, también llamado oído externo, la porción media, oído medio, y para encargarse ya de la función del equilibrio y la audición, es la porción interna o oído interno. La porción externa está formada lo que es por el pabellón auricular, está formada por el conducto auditivo externo. La porción media no es otra cosa que la caja del tímpano, donde encontramos a los huesecillos del oído. Y la porción interna viene a ser lo que es la zona auditiva y la zona coclear, ¿no? Donde está lo que es el caracol o cóclea y la porción vestibular. ¿Ya? Entonces, esas son las porciones de este hueso, ¿no? Que se ubica o se aloja dentro de un hueso llamado hueso temporal, ¿no? Temporal. Muy bien, entonces hablemos primero del oído externo, ¿ya? Del oído externo. Como les decía, el oído externo está formada lo que es por dos partes, lo que es el pabellón auricular, ¿ya? El pabellón auricular y lo que es el conducto auditivo externo, ¿ya? El conducto auditivo externo. El pabellón auricular, que viene a ser una lámina irregular del cartílago, es básicamente cartílago, cubierta por piel, ¿no? Y el conducto auditivo externo, que comunica lo que es el pabellón auricular con la membrana del tímpano, tiene la forma de una S, ¿ya? Tiene la forma de una S. Hablemos primero del pabellón auricular. El pabellón auricular, comúnmente llamado oreja, no va a presentar algunas partes. Su tejido que tiene, ¿no? Va a ser cartílago elástico, ¿no? Un cartílago elástico. Y ese cartílago lo tiene casi en todo el pabellón auricular, excepto en esta zona que se le llama el lobulío de la oreja, ¿no? Que es donde se colocan los pendientes o los aretes. Y también es una zona donde se toman algunas pruebas hematológicas como el tiempo de coagulación y sangría, ¿no? Se hace en esta zona. Es una zona desprovista de cartílago, entonces acuérdense eso, el lobulío de la oreja no tiene cartílago, lo demás sí tiene cartílago, ¿no? Y tiene partes. Tenemos primero lo que es el hélix, que vendría a ser todo esto de acá, que termina en una rama, que vendría a ser la rama del hélix. El que está al frente vendría a ser el antihélix y que presenta dos ramas, rama superior del antihélix y rama inferior del antihélix. Entre esas dos ramas tiene lo que es esta fosa que se le llama la fosa triangular, ¿ya? Triangular. Debajo de la rama del hélix hay un espacio que es la que capta la onda sonora o es la que inicia la captación de la función auditiva, que vendría a ser la concha de la oreja o concha acústica. ¿No? Acá se inicia la captación de la onda sonora y que se ubica hacia arriba la rama del hélix y hacia abajo lo que es la zona del trago, ¿no? Hacia anterior, perdón, el antitrago y hacia anterior el trago, ¿ya? Entonces, delante de la concha está el trago, detrás de la concha está el antitrago y debajo está la escotadura intertrágica, ¿ya? Trago, antitrago y la escotadura intertrágica. Este tubérculo de acá, que lo tenemos la mayoría, viene a ser un tubérculo evolutivo, también llamado tubérculo de Darwin, ¿ya? Tubérculo de Darwin. Y entre el hélix y la rama superior está una fosa que se llama la fosa escafoidea. ¿Ya? Entonces, tres fosas, miren, ¿eh? La fosa escafoidea entre el hélix y la rama superior del antihélix, lo que es la fosa triangular entre las dos ramas del antihélix y la concha acústica o fosa acústica entre la rama del hélix y lo que es la zona del trago y el antitrago.
¿ya? Pero donde se inicia lo que es la captación de la onda sonora es en la concha de la oreja o también llamada concha acústica. Entonces son las partes que contiene el pabellón auricular, ¿no? O oreja, ¿no? Comúnmente llamado oreja. Después vamos en general esto. Luego tenemos al conducto auditivo externo. Miren, el conducto auditivo externo se dice que tiene la forma de una S itálica, no es recto, ya no es recto, tiene la forma de una S itálica y va a presentar dos partes. Una parte externa que viene a ser cartílago, ya porción cartilaginosa, mide 8 milímetros, y una parte interna que es la más grande, son los 2/3 internos, que viene a ser óseo y mide 16 milímetros. ¿Ya? ¿Qué hueso corresponde? Al hueso temporal, no a la porción petrosa del hueso temporal. El conducto auditivo externo tiene límites. Hacia anterior se va a ubicar lo que es la articulación temporomandibular, ¿no? Hacia adelante, la articulación temporomandibular. Hacia atrás, hacia esta zona más o menos estaría lo que es las celdías mastoideas, ¿no? Que está en relación a la tercera porción del nervio facial. Hacia inferior está la parótida, ¿ya? La cápsula de la parótida. Hacia superior estará la fosa craneal media, porque acuérdense que el hueso petroso forma la parte media de la fosa craneal media, perdón, forma el piso de la fosa craneal media. Por lo tanto, hacia superior estará la fosa craneal media. Hacia externo estará la concha acústica y hacia interno la membrana del tímpano. ¿Ya? Acuérdese bien, o apréndase bien estos límites, ¿ya? Límites del conducto auditivo externo, con quién se relaciona por cada lado. La piel que contiene el conducto auditivo externo es la continuación de la piel de lo que es del pabellón auricular, contiene folículos pilosos, contiene glándulas sebáceas, glándulas ceruminosas que producen cerumen, ¿no? Todos ellos, y que sirve como una protección del oído externo, ¿no? Acuérdense que el cerumen tiene la función de proteger el conducto auditivo externo. La inervación, sobre todo sensitiva, está dado por varios nervios, ¿no? Entre ellos el trigémino, ¿no? Por eso el trigémino, que inerva sobre todo la parte superior del pabellón auricular y la parte superior del conducto auditivo externo. También tenemos al facial, que inerva lo que es la parte central, lo que es la concha acústica, el antihelix, ¿no? Y la mayor parte del conducto auditivo externo. Por eso les decía yo en pares craneales que una función sensitiva que tenía el facial, a pesar que la función sensitiva del facial no era muy extensa, era inervar el conducto auditivo externo, ¿no? Pero también lo hace al pabellón auricular. Luego tenemos al vago, al décimo par, que inerva básicamente la parte interna ya, ¿no? Que tiene contacto lo que es con el tímpano, en este caso la parte interna del conducto auditivo externo. Y lo que es el plexo cervical, que vendría a inervar la parte inferior del pabellón auricular, ¿no? Entonces está inervado por 4 nervios en forma sensitiva. Luego continuamos con el oído medio o también llamada cavidad timpánica, ¿no? Entonces en el oído medio, que es un sistema neumático en realidad interconectado, va a presentar lo que es estas estructuras, tres estructuras básicamente. Lo que es la caja del tímpano, ¿ya? Que ahorita vamos a ver las 6 paredes que tiene la caja del tímpano, ¿no? Dentro de la caja del tímpano, obviamente encontramos los huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo, la trompa de Eustaquio, también llamada tuba faringea, que comunica al oído medio con la nasofaringe, y la apófisis mastoides, que tiene una función de neumatización, porque la mastoides tiene celdías mastoideas, ¿no? Así tipo senos, ¿no? Senos como si fueran senos paranasales, pero en este caso son a nivel mastoideo. Y sabemos que el oído medio, o desde la parte ósea del oído externo, se encuentra dentro de la porción petrosa del hueso temporal, ¿ya? Temporal. Entonces la cavidad en realidad no, hacia la parte anteromedial estará la trompa de Eustaquio, hacia la parte postero superior estará la mastoides, ¿no? Y sabemos que la cavidad timpánica está tapizada por un epitelio cuboide, ¿no? Cilíndrico, perdón, por un epitelio cuboide
Y en la trompa de Eustaquio será el epitelio respiratorio, porque acuérdense que la trompa de Eustaquio comunica o es la continuación de la nasofaringe hacia el oído medio. Por lo tanto, la trompa de Eustaquio va a tener un epitelio respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En cambio, el oído medio tiene un epitelio cuboide. ¿Ya? Muy bien. Esta vendría a ser la caja del tímpano, la cual va a presentar 6 paredes, ¿no? 6 paredes. Ojo acá lo que les digo en cada pared, ¿no? ¿Qué es lo que encuentro yo en cada pared? Primero tenemos el techo, o también llamada pared superior, y lo que voy a encontrar en el techo pared superior va a ser el receso epitimpánico, ¿ya? El receso epitimpánico. Si tenemos una pared superior o techo, tendremos una pared inferior o piso, ¿ya? Pared inferior o piso. La pared inferior o piso de la caja del tímpano se relaciona con la vena yugular, ¿ya? Por eso que a esta pared también le llaman pared yugular. Al piso le llaman pared yugular y al techo le llaman pared tegmentaria. Luego tenemos una pared externa. Una pared externa, si es externo, está en relación a la membrana del tímpano. Por eso esta membrana también le llaman membrana, pared membranosa, ¿ya? Entonces, la pared lateral o la pared externa está en relación con el tímpano, de ahí su nombre de pared membranosa. Y luego tengo una pared interna o medial, ¿no? O medial, que en este caso está en relación ya con el oído interno. Por eso se le llama pared laberíntica, ¿ya? Pared laberíntica. Y esta pared laberíntica, hay un nervio que viene acá, que lo encuentro acá, que viene a ser ramas del nervio petroso menor y ramas del nervio timpánico, ¿ya? Se anastomosan ahí ambos nervios, ¿no? El nervio petroso menor que proviene de lo que es del nervio facial, ¿no? Y lo que es el nervio timpánico que proviene del nervio glosofaríngeo. Ya acuérdense que la sensibilidad del oído medio, les decía cuando hacía pares craneales, lo da el nervio glosofaríngeo, ¿no? Como ven ahí, está llegando hasta la zona del oído medio en la pared laberíntica o pared medial. Luego tengo una pared posterior, ¿no? Una pared posterior que es la que se comunica con la mastoides. Por eso que a esta pared le llaman mastoidea. Y la comunicación que sucede con la mastoide se llama antromastoideo o additum ad antrum, ¿ya? Que es la comunicación de la caja del tímpano con la mastoides. Entonces apréndase bien eso. ¿Con quién se comunica el techo? La pared membranosa, la pared laberíntica, el piso y la pared posterior o mastoidea. Y la pared anterior está sacada acá, obviamente lo han sacado para poder estudiar, ¿no? Está en relación con la carótida interna. Por eso que la porción anterior se le llama la porción carotidia, ¿ya? La pared carotidia. Muy bien, entonces ahí tenemos las 6 paredes que tiene la caja del tímpano y su relación con diversas estructuras. Y dentro de ello nosotros tenemos a los huesecillos del oído, que empezamos con el martillo, ¿no? Donde su manubrio se inserta en el ombligo del tímpano, con la cabeza del martillo, continuado por el yunque y termina por el estribo, la que ya se relaciona con el oído interno, ¿no? Con la membrana redonda. Entonces los huesecillos del oído son 3, ¿no? Lo que es el martillo, que tiene lo que es un mango o manubrio, tiene lo que es su cuello y tiene su cabeza del martillo, que es la que se articula con el yunque, ¿no? Que el yunque tiene lo que es una apófisis corta o una rama corta y una rama larga, ¿ya? Y la cabeza del yunque que se articula con la cabeza del martillo. La rama larga del yunque se va a articular con el estribo, que tiene lo que es una cabeza, tiene lo que es un cruras y tiene lo que es su platina, que es la que se va a relacionar lo que es ya con la ventana, ¿no? Oval. Muy bien. Al estribo también se le conoce como hueso estribo o hueso estapedio. Ya también tiene ese nombre. Su función que tienen los huesecillos es transmitir la onda sonora captada por el tímpano y llevarlo hasta el oído interno. Ya es básicamente conducción, los huesecillos. Esa es su función. La otra estructura que yo encuentro en el oído medio es el tímpano, es la membrana del tímpano, una membrana muy importante que está marcando el límite entre el oído externo y el oído medio, ¿ya? Es una membrana que no es recta, sino está inclinada, más o menos a unos 40 a 45 grados, tiene un 0.1 milímetro de espesor, tiene esta forma redondeada
y tiene básicamente dos partes, lo que es la pars flácida, que es una zona triangular pequeña, y la pars tensa, que es la gran cantidad de en este caso de la membrana, ¿no? La diferencia entre la pars flácida y la pars tensa vienen a ser sus capas. El tímpano o la membrana timpánica tiene tres capas. Si nos vamos desde la más externa, ¿no? Desde la más externa, viene a ser lo que es la continuación del conducto aditivo externo, o sea, es la misma histología. Luego tiene una capa media, que es básicamente fibrosa, y una capa interna, que es mucosa. La capa que le da resistencia al tímpano es la capa media, porque es de naturaleza fibrosa. La capa externa es la continuación del conducto aditivo externo, la capa media es fibrosa, que es la que le da la resistencia, y la capa interna es mucosa. De estas tres capas, la pars tensa las tiene las tres, externa, media e interna. Y la pars flácida solo tiene dos, que es la externa y la interna. Carece de capa media. Es por eso que la pars flácida le dan este nombre, porque al carecer de la capa media es la zona donde se produce la mayor cantidad de rupturas de la membrana timpánica, y es donde también al ser flácida produce lo que es unas invaginaciones, la cual se llaman colesteatomas, ¿ya? Debido a la debilidad que tiene acá. Y esta pars flácida va desde lo que es la rama o el ligamento anterior y el ligamento posterior de la membrana del tímpano, que parten lo que es de la apófisis corta del martillo, ¿ya? Hay dos ligamentos, ligamento anterior y ligamento posterior. En esos dos ligamentos se encuentra la pars flácida. Muy bien, entonces aprendes esas características que tiene la membrana del tímpano y sus tres capas y cuál es la que carece, la pars flácida. Entonces, esta es otra imagen donde podemos ver también las partes del tímpano, ¿no? Tenemos un anillo que le envuelve, que es el anillo timpánico, la pars tensa, que es la gran mayoría, la pars flácida, que es la porción triangular comprendida entre los dos ligamentos, ¿no? Y ahí se ve también el relieve, lo que es del ombligo, que está donde se inserta lo que es el manubrio del martillo, ¿no? Ahí en el ombligo y una zona que es la que nosotros la evaluación del oído, que refleja la luz, da una coloración blanco perlada, que se le llama el cono luminoso, ¿no? Que se ubica en la parte inferior del tímpano, que ahorita lo vamos a ver en qué cuadrante se ubica, ¿ya? Si nosotros trazamos una línea a través del umbus o del ombligo, que este sigue lo que es el eje del mango del martillo, ¿no? Dividimos ahí al tímpano en cuatro cuadrantes, ¿no? Lo que es un cuadrante, dos cuadrantes anteriores y dos cuadrantes posteriores. Pero los anteriores, uno va a ser superior y uno va a ser inferior. Por eso tenemos el antero superior, ¿no? En el antero superior está en relación con la trompa de Eustaquio, ¿ya? En el cuadrante antero inferior es donde se ubica el cono luminoso. Es donde nosotros evaluamos para evaluar una otitis media, por ejemplo, ¿no? En el cuadrante póstero superior se va a encontrar básicamente la cadena de huesecillos del oído y la ventana oval, que es la con la que se continúan, ¿ya? Y en la parte posterior inferior vamos a encontrar lo que es la ventana redonda, ¿ya? La ventana redonda. Entonces, posterior superior, cadena de huesecillos y ventana oval, posterior inferior, ventana redonda, cuadrante anterior superior, trompa de Eustaquio y anterior inferior, cono luminoso. Ya apréndese bien esas partes de esas cuatro cuadrantes que tiene la membrana del tímpano y las estructuras que se relacionan en cada una de esos cuatro cuadrantes. La trompa de Eustaquio, también llamada tubo faringotimpánico o simplemente tuba faringia, va a comunicar lo que es el oído medio con la nasofaringe, ¿ya? A la nasofaringe también se le llama rinofaringe. Acuérdense que la faringe tiene tres porciones: rinofaringe o nasofaringe, bucofaringe o orofaringe, y la faringe inferior, también llamada laringofaringe o hipofaringe, ¿no? Entonces la trompa de Eustaquio comunica la porción alta de la faringe, que se llama rinofaringe, también se llama nasofaringe, ¿no? Tiene la forma de un reloj de arena. En el recién nacido llega a medir 17 a 18 centímetros y en el adulto 35 milímetros, prácticamente dobla su tamaño, ¿ya? La función que tiene la trompa de Eustaquio es mantener el equilibrio
del oído medio para evitar rupturas de la membrana del tímpano. Por eso dice que su función principal que tiene la trompa de Eustaquio es proteger a la membrana del tímpano. Si ingresa una onda sonora muy fuerte por el oído externo, ¿no? Y no hay equilibrio de la presión a través de la parte media, la membrana del tímpano se rompería. Pero en la trompa de Eustaquio equilibra esa presión y evita de esta forma la ruptura de la membrana del tímpano. Por eso se dice que la trompa de Eustaquio, su función es proteger al oído medio, sobre todo a la membrana del tímpano de su ruptura. En otras palabras, equilibra las presiones. ¿Ya? Entonces, esta función lo realiza, ¿no? Lo realiza aperturándose o cerrándose, ¿no? Aperturándose o cerrándose la trompa de Eustaquio. Y para hacer eso, tiene que tener músculo. Por eso que la trompa de Eustaquio tiene inserción del músculo tensor y elevador del velo del paladar, ¿ya? Músculo tensor de la cuerda del tímpano y músculo elevador del velo del paladar se encargan de abrir lo que es la trompa de Eustaquio al momento que uno mastica, bosteza o realiza las maniobras de Valsalva, ¿no? Maniobras de Valsalva. Y el epitelio que lo cubre, ya decíamos, acuérdense que el oído medio tiene un epitelio cúbico, pero la trompa de Eustaquio, a pesar que pertenece lo que es al oído medio, no tiene lo que es un epitelio cúbico, sino tiene un epitelio respiratorio, porque acuérdense que es la continuación de la rinofaringe, ¿no? Por eso su epitelio es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Ciliado. Algunas diferencias entre la trompa de Eustaquio de un bebé y un adulto. En el bebé, miren, la trompa de Eustaquio es mucho más corta, 17 a 18 milímetros, y es más horizontal. Es más corta y es más horizontal. Por esta razón, el niño sufre de infecciones de oído mucho más frecuente que el adulto. Entonces, la bacteria asciende más fácil, al ser más corto llega más rápido, y al ser horizontal, ¿no? Por efecto de la gravedad, se vería menos afectado. Por lo tanto, la bacteria virus asciende muy fácilmente al oído medio, y por eso es que los niños sufren al tener un resfrío o una gripe, otitis media. En cambio, en el adulto se vuelve más vertical y redobla su tamaño. Pasa más o menos a 36 milímetros, redobla su tamaño. Esto hace que el adulto, ya por este cambio anatómico, tenga menos incidencia de sufrir infecciones de oído medio, ¿no? Al cual se llama otitis. Por último tenemos la parte mastoidea. Acuérdense que la parte mastoidea o hueso mastoides en realidad es una porción del hueso temporal, porque el hueso temporal tiene tres porciones: la petrosa, la escamosa y la mastoidea. En la petrosa es donde se aloja el oído interno y medio y parte del oído externo, y en la mastoides está en la parte posterior, detrás del pabellón auricular, y tiene celdillas, ¿no? Tiene celdillas que son básicamente para neumatizar, ¿no? Esas celdillas se llaman celdillas mastoideas y que se comunican con la caja del tímpano a través de la pared posterior, a través de un conducto que se ubica, que se llama el conducto aditus ad antrum, o también llamado antrum mastoideo, ¿ya? Entonces la mastoide sirve para neumatizar y aparte de ello también sirve para inserción muscular. Sabemos que en la mastoides nace el músculo esternocleidomastoideo, nace el esplenio de la cabeza y nace lo que es el vientre posterior del digástrico, ¿ya? El músculo digástrico, que es un músculo suprayoideo, ¿no? Suprayoideo. Entonces, si yo tengo un paciente con infección de oído medio, puede migrar también a la mastoides a través de la pared posterior por el aditus ad antrum y producir mastoiditis, ¿no? Mastoiditis, que vendría a ser la infección de la apófisis mastoides, ¿no? Que muchas veces necesita tratamiento quirúrgico mediante mastoidectomía, es decir, extraes la mastoides. Muy bien. Y la otra parte del oído viene a ser el oído interno. El oído interno sabemos que tiene dos funciones. Una función para escuchar, la cual está representada por la porción coclear, que sería esta, por el caracolo cóclea, y la otra porción que viene a ser la porción vestibular, que es la que se encarga del equilibrio. Entonces, dos funciones, auditiva y equilibrio, ¿ya? El oído interno tiene dos porciones, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo para la porción auditiva se llama caracol o cóclea, ¿ya?
Entonces, el laberinto óseo para la porción auditiva se llama caracol o cóclea. Y para la porción del equilibrio se llama vestíbulo, ¿no? Porción vestibular. Entonces, dos laberintos óseos, caracol o cóclea y vestibular. Y el laberinto membranoso es lo que contiene o lo que se encuentra dentro del laberinto óseo. Entonces, dentro del caracol o cóclea, ¿qué voy a encontrar yo? La rampa, ¿no? Media o conducto coclear, ¿no? La rampa media, ¿no? O conducto coclear. También voy a encontrar la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esta que está acá sería la rampa o el conducto coclear, que está bañado de endolinfa, y lo que le rodea vendría a ser la rampa timpánica y la rampa vestibular, que está llena de perilinfa. ¿Ya? Entonces, laberinto óseo es igual para la parte auditiva caracol cóclea y para la parte del equilibrio vestíbulo. Y el laberinto membranoso para la parte auditiva está formada lo que es por el conducto coclear o rampa media, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Y para la parte del equilibrio está formada lo que es por el utrículo, sáculo y conductos semicirculares. ¿Ya? Que sería todo esto de acá, ¿no? Esto vendría a ser el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. A todo eso se llama vestíbulo en la parte ósea, ¿no? Y en la parte membranosa se llama sáculo, utrículo y conductos semicirculares, que son los encargados de la función del equilibrio. Entonces, no se confundan ustedes cuando cuando escuchen rampas, cuando escuchen utrículo, sáculo, ¿no? Simplemente se refiere unos a la parte ósea y otros a la parte membranosa. Muy bien. La estructura ósea, al cual se llama laberinto óseo, sabemos que está bañado, ¿no? En su interior, básicamente por el lubricante que está en la parte externa, que vendría a ser la perilinfa, ¿no? Por la perilinfa. Y el laberinto membranoso, que vendría a ser la parte interna, está bañada por endolinfa, ¿ya? Endolinfa. Entonces, en este caso, en lo que corresponde al laberinto anterior o cóclea, ¿no? Vamos a tener lo que es la rampa vestibular bañada por perilinfa, la rampa timpánica por perilinfa y el conducto coclear o rampa media va a estar bañada por endolinfa. Acuérdense que el conducto coclear o rampa media es donde nosotros encontramos al órgano que se encarga de convertir la onda sonora en impulso eléctrico llamado órgano de corte, ¿no? Apoyado sobre una membrana que se llama la membrana basilar, ¿no? La membrana basilar. Entonces, el laberinto óseo está formada lo que es por la parte coclear, que es la cóclea, también llamado caracol, y por la parte vestibular, ¿no? Vestibular. Entonces, la parte coclear incluye lo que es el caracol o cóclea, ¿no? Su función, ya sabemos que es la audición, está formada por una estructura enrollada, ¿no? Enrollada, 2.5 vueltas más o menos, y cuyo centro, donde se enrolla, se llama el modiolo, ¿no? Su nombre es caracol o cóclea, ¿no? Y dentro de él, pues va a contener lo que es a la porción membranosa, que sería el conducto coclear, ¿no? Y la parte vestibular, vamos a tener nosotros lo que es al vestíbulo en este caso, ¿no? Que se comunica con la zona oval y contiene, con la cámara oval y contiene lo que es al sáculo y al utrículo, que vendría a ser su laberinto membranoso, y a los conductos semicirculares, que dentro de él tienen a sus conductos semicirculares, con el mismo nombre, ¿no? En este caso, la parte ósea tiene el mismo nombre que la parte membranosa, ¿no? Lo que no sucede con el utrículo y sáculo, que es vestíbulo, y los conductos semicirculares, que siguen llamándose conductos semicirculares. Entonces, esto es audición y esto es equilibrio. Acá tenemos una imagen del laberinto óseo. Vemos acá abierto lo que es al caracol o cóclea, 2.5 vueltas. Su punto central se llama helicotrema o modiolo, ¿no? Hacia arriba la rampa timpánica y hacia abajo la rampa vestibular y en el centro el conducto coclear o rampa media. Todo eso tiene que ver con la función auditiva. Acuérdense que en la rampa media, conducto coclear, encuentra el órgano de Corti y está bañada por endolinfa. En cambio, en la parte de la rampa timpánica y la rampa vestibular está bañada por perilinfa. Esta zona de acá se llama netamente vestíbulo, que en su interior contiene lo que es al sáculo y contiene el utrículo, ¿no? Y estos son los conductos semicirculares, que son tres, ¿no? Es el anterior, es el posterior y es el lateral,
¿ya? Tres tipos de conductos semicirculares. Y el laberinto membranoso, ya sabemos que dentro del caracol o cóclea está el conducto coclear, ¿no? Que es el que aloja el órgano de Corti, y dentro de la porción vestibular y canales semicirculares, obviamente vamos a encontrar que dentro del vestíbulo está el sáculo y el utrículo, y dentro de los canales semicirculares estarán los tres conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. Esta es la imagen del laberinto membranoso, ¿ya? Acuérdense que el conducto coclear aloja al órgano de Corti sobre la membrana basal y de ahí nace el nervio que se encarga de la audición, que viene a ser el nervio coclear. Y del utrículo, sáculo y los conductos semicirculares nace lo que es el otro nervio, que es el nervio vestibular, que tiene un ganglio, que es este, que viene a ser el ganglio vestibular, o también llamado ganglio de Scarpa, que se une finalmente a la porción coclear y forma un solo nervio, que es el nervio vestibulococlear o octavo par craneal, que sabemos que ingresa a la base del cráneo por el conducto auditivo interno junto al séptimo par, ¿no? Al séptimo par. La porción del equilibrio irá a lo que es a la zona del cerebelo, y la porción auditiva irá al lóbulo temporal, ¿ya? Lo que es la parte membranosa de los conductos, acuérdese, los conductos, tenemos lo que es el conducto anterior, el conducto posterior y el conducto lateral. Estas terminan en una dilatación, ¿no? Unas dilataciones que son las zonas de las ampollas, ¿no? Las ampollas de los conductos toman el mismo nombre, y debajo del utrículo y sáculo, ¿ya? Dilatación o ampolla del conducto semicircular. Algunas diferencias entre la perilinfa y la endolinfa. Ya la perilinfa es muy parecido al líquido cefalorraquídeo y al líquido extracelular. La endolinfa es muy parecido al líquido intracelular. La perilinfa es rica en sodio. La endolinfa es rica en potasio. Bueno, ya sabemos que la perilinfa baña lo que es a la rampa vestibular y timpánica dentro del caracol o cóclea, ¿no? Y la endolinfa baña lo que es el laberinto membranoso. Si es en la zona auditiva, será el conducto coclear o rampa media, y si es en la porción vestibular, será el utrículo y sáculo, y a los conductos semicirculares, ¿ya? En la endolinfa se produce lo que es en la estría vascular del utrículo y sáculo, y se reabsorbe a través del conducto endolinfático, ¿ya? Y la perilinfa se cree que penetra al oído a través del espacio subaranoideo, por eso se dice que es muy similar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lo hace a través de la rampa timpánica. La irrigación del oído, interno en este caso, está dado por ramas auditivas que provienen de la arteria basilar o del tronco basilar. Sus venas irán lo que es hacia la vena del conducto del caracol, ¿no? Hacia la vena auditiva interna. Sus vasos linfáticos irán lo que es a la parte, o van hacia el conducto o al acueducto del caracol, luego parten lo que es hacia la zona timpánica, y para terminar finalmente en el espacio subaranoideo, ¿no? Los vasos linfáticos. Y los nervios, bueno, ya sabemos que los nervios son dos, pues, ¿no? El nervio acústico, que tiene la función auditiva, y la parte vestibular, que tiene la función del equilibrio, ¿no? La vía auditiva. La vía auditiva, vamos a hacer un repaso rápido de la vía auditiva, esto es fisiología más que todo, ¿no? Vamos a hacer la parte anatómica, cómo es que sucede. Es una vía bastante compleja, y dentro de su recorrido desde el órgano de Corti hasta el óvulo temporal, ¿no? Suceden un complejo de conexiones de 6 neuronas, ¿ya? De 6 neuronas. ¿Dónde se inicia la vía auditiva? Se inicia en el órgano de Corti, y donde termina en la corteza auditiva del óvulo temporal. Pero vamos a ver dónde van cada neurona. Tenemos que la primera neurona se ubica en el ganglio espiral o de Corti, ¿no? En el ganglio espiral o de Corti. De ahí se dirige, ¿no? Para hacer sinapsis con la segunda neurona, que esta va a corresponder a los núcleos cocleares, ¿ya? A los núcleos cocleares. Acá en los núcleos cocleares, algunas fibras se decusan, ¿no? Se decusan y forman lo que se conoce el cuerpo trapezoidal, que luego se continúa con el lemnisco medial, o perdón, con el lemnisco lateral, ¿no? Entonces, segunda neurona a nivel de los núcleos cocleares, primera neurona a nivel del ganglio espiral.
La tercera neurona la vamos a encontrar nosotros en el núcleo del cuerpo trapezoide, ¿ya? Núcleo del cuerpo trapezoide, la tercera neurona. La cuarta neurona la vamos a encontrar en el hemisco, específicamente el hemisco lateral, ¿ya? En el hemisco lateral. Y la quinta neurona la vamos a encontrar lo que es en el colículo inferior, ¿ya? Colículo inferior, el colículo inferior, ahí lo vamos a encontrar, lo que es la cuarta neurona en el mesencéfalo ya, ¿no? Al mesencéfalo, y de ahí a través del cuerpo, de ahí se dirigen hacia el cuerpo geniculado medial, ¿no? Al cuerpo geniculado medial, y de ahí se dirigirá ya su sexta neurona hacia la corteza temporal, ¿ya? Entonces, la cuarta neurona en el hemisco lateral, la quinta neurona en el colículo inferior del mesencéfalo, y la sexta neurona ya desde el cuerpo geniculado medial hasta la corteza temporal, ¿ya? Entonces son las 6 neuronas que llevan la información desde el órgano de Corti hasta la corteza temporal. Acuérdese que en los colículos, el colículo superior estaba relacionado con la visión y en este caso el colículo inferior se relacionaba con la audición, ¿no? Por eso dice colículo inferior. ¿Ya? Igual los cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado lateral está relacionado con la visión y el cuerpo geniculado medial está relacionado con la audición, ¿no? Incluso ahí se encuentra la quinta neurona, ¿ya? Entonces, primera neurona, ganglio espiralo de Corti, segunda neurona, núcleos cocleares, tercera neurona en el cuerpo trapezoide, cuarta neurona en el hemisco lateral, quinta neurona en el colículo inferior hasta el cuerpo geniculado medial y sexta neurona desde el cuerpo geniculado medial hasta la corteza auditiva, ¿ya? Entonces, 6 neuronas son las que transmiten la información desde el oído hasta la corteza temporal. La vía del equilibrio, esta no llega pues a la corteza cerebral, sino llega a la corteza cerebelosa, ¿no? Va a llegar específicamente al lóbulo flóculo nodular del cerebelo, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar. La primera neurona se ubica en su ganglio, parece que el único que tiene ganglio acá dentro del nervio es el ganglio, es el nervio vestibular, que en este caso se llama ganglio vestibular o también llamado ganglio de Scarpa. Entonces, primera neurona, lo ubicamos nosotros en el ganglio de Scarpa. La segunda neurona la vamos a encontrar en los núcleos vestibulares, ¿ya? Que ingresan, ¿no? Que ingresan a través de las fibras vestíbulo cerebelosas, es decir, fibras que van del vestíbulo hasta el cerebelo e ingresan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Acuérdense de eso. La segunda neurona va desde los núcleos vestibulares a través de las fibras vestíbulos cerebelosas que ingresan por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Ahí se llaman fibras musgosas. La tercera neurona se ubica a nivel de las células granulosas, ya en la corteza cerebelosa. La cuarta neurona se ubica en la capa de Purkinje. Acuérdense que la cerebelo tiene capas, ¿no? Capa externa, ¿no? La granulosa y la de Purkinje. Entonces la cuarta neurona la encontramos ya en la capa de Purkinje y la quinta neurona la encontramos en los núcleos profundos del cerebelo y desde acá se ejerce la respuesta del equilibrio, ¿no? Que viajan nuevamente a los núcleos vestibulares desde el cerebelo a través de las fibras cerebelo-vestibulares que vuelven a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y la sexta neurona, que se ubica en los núcleos vestibulares, ¿no? Seguirá descendiendo a través del fascículo longitudinal medial, el fascículo ventrolateral y el ventromedial, ¿ya? A través de ahí ya se genera la respuesta hacia la médula espinal para mantener el tono muscular, el equilibrio y la coordinación de los movimientos. Acuérdense que el cerebelo tiene la función esa de mantener el equilibrio y el tono muscular básicamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos también que la vía del equilibrio está formada también por 6 tipos de neuronas, ¿no? Muy bien, entonces ahí hemos terminado la revisión anatómica del oído. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan? Yo voy a descargar la grabación y ya lo paso a sus compañeras, la delegada, para que les vuelva a pasar a todos y lo puedan revisar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, con esto ya hemos hecho ojo y oído, ¿no? Y quedaría pendiente de endocrino. Entonces, el día martes ya en clase entramos de lleno a endocrino.
Muy bien, chicos. Creo que ya nos pasamos la hora, va a ser las 11 de la noche. A ver, ¿alguien alguna pregunta? Listo. Entonces, no, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No, doctor, no. Muy bien, chicos. Entonces, ya los dejo descansar y nos vemos el martes ya en la clase presencial para hacer endocrino. Vayan leyendo hipotálamo, hipófisis y esas partes que es la que inicia con el sistema endocrino. Muy bien, nos vemos. Descansen hasta la próxima semana. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Ah,